Muy buenas noches para todos, Señor les bendiga. Vamos a ver la última lección de este curso de Principio de Consejería, cómo brindar consejería de acuerdo con las Sagradas Escrituras. El objetivo de esta lección, la última antes del examen, son dos. Vamos a hacer primero un repaso final, bien rapidito, para repasar los conceptos principales que hemos visto en este curso, y luego vamos a ver algunos casos prácticos. Vamos a tratar de ver la mayor cantidad que podamos. Bien, esto simplemente lo voy a leer porque es repaso. Principio bíblico para aconsejar. Hemos dicho que la consejería bíblica está fundada en las Sagradas Escrituras. Todos los hijos de Dios que conocemos su palabra podemos ser consejeros bíblicos, y en la Biblia, en las Escrituras, Dios nos revela las verdades sobre sí mismo y las relaciones del hombre con los demás. Así que ese es el lugar donde vamos a encontrar siempre el mejor consejo para darle a las personas que vengan a pedir ayuda, ¿no? Entonces la consejería bíblica debe partir de una antropología bíblica y no de una humanista. La consejería desde el punto de vista de la santificación es mostrar a las personas que Dios las está cambiando a través de las circunstancias. Entonces Dios cambia a las personas a través de las circunstancias y no cambiamos las circunstancias para que las personas se sientan cómodas. Para que la consejería sea realmente cristiana, tiene que ser llevada en armonía con la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo junto con la palabra son los que producen los cambios. Recuerden que decimos, las personas no cambian, pero Dios cambia a las personas. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo y la palabra. Y la meta en la consejería es darle gloria a Dios y perfeccionar a los santos, bendecir a las personas, al cuerpo de Cristo. En la lección 2 hablamos de la consejería y los problemas humanos, y ahí dijimos que los problemas orgánicos son el campo de la medicina, pero los no orgánicos son territorio de la consejería bíblica. Y recordamos que somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu, entonces siempre que estemos aconsejando a alguien tenemos que ver de que va a haber una parte del problema que va a ser almático, pero algo seguramente va a ser espiritual y quizás también esté relacionado con el físico. Eso lo vamos a ver también cuando veamos los casos prácticos. Hay tres tipos de consejería: la de amonestación, ayudarle a la persona a ver que ha cometido un pecado y necesita arrepentirse y cambiar; de consuelo a aquellos que están pasando un momento difícil; y de guía a aquellos que tienen que tomar decisiones. La lección también hablamos en la 2 de la Biblia ante la psicología, y básicamente nos encuadramos en el último modelo, el del cuadrito este, que nos recuerda que en la Biblia está la verdad revelada de Dios, pero la verdad general que Dios revela a través de la creación, muchas veces descubierta por personas que todavía no son cristianos. Entre ellos puede ser psicólogos que no se hayan entregado a Cristo todavía, pero si hay herramientas, técnicas que podemos usar nosotros para la consejería, siempre y cuando no contradigan la verdad revelada de la palabra, las podemos usar para ayudar a las personas. En la lección 3 hablamos de características, habilidades y técnicas de la consejería. Bueno, ahí solamente vamos a ver el cuadro, no voy a reparar en leerlas cada uno, pero recordar de que en la práctica y con la ayuda del Señor tenemos que crecer en estas tres áreas, ¿no? Las características del buen consejero, desarrollar las habilidades y aprender a usar las técnicas que hemos venido hablando, por ejemplo, la observación, las entrevistas, llevar notas, aprender a preguntar, etc. Lección 4, hablamos de la fase de las consejerías, y simplemente voy a leer los títulos para recordarlo. Hablamos de la preparación previa, el inicio de la entrevista, de la reunión, de la charla, el desarrollo, el cierre, lo que pasa después y el seguimiento, ¿no? Entonces vimos que la mayoría de las veces, más que una entrevista de consejería, se va a tratar de una serie de entrevistas, lo que hace un proceso, y que ese proceso después tiene que dar continuidad a través del discipulado, del grupo de vida. Eso es lo ideal en el contexto de la iglesia. En la lección 5, la semana pasada hablamos de consideraciones para aconsejar en diversos contextos. Hablamos de consejería a personas de diversas edades, y dijimos que nos tenemos que adaptar al lenguaje y las estrategias según las características y necesidades de la persona, ¿no? Entonces, en este principio encarnacional de las Escrituras, Dios se hizo hombre, y también el apóstol Pablo dice que él se hizo judío para alcanzar a los judíos, y también
griego para alcanzar a los gentiles. De esa misma manera, nosotros si tenemos que estar ayudando a niños, bueno, tenemos que recordar que ellos manejan más bien los conceptos concretos, no lo abstracto, y su periodo de atención es muy breve. Así que a los maestras de Renacer Kids que vengo aquí presentes, recordar eso, ¿no? Los adolescentes, la charla puede ser más informal, pero manteniendo los límites, ¿no? Seguimos siendo los líderes del grupo adolescente o preadolescente y no un compinche o alguien que esté al mismo nivel del chico. En el caso de los adultos, tratarlos con respeto y recordar que cuando estamos con menores de edad, los padres deben saber y autorizar que estemos aconsejando a los niños. Y si ellos quieren estar presentes, mejor todavía. En cuanto a la consejería en asuntos interpersonales, eso es lo que el autor le llama consejería múltiple. Y ahí dijimos que el consejero, cuando participa más de una persona, va a tener una visión más global, para llegar a soluciones más efectivas, y cada uno debe escuchar lo que dice el otro. No solamente el consejero, lo que dice cada una de las personas, sino que se escuchen entre ellos, los cónyuges, padres e hijos, o los que estén involucrados en la situación. Entonces se aplica en consejería prematrimonial, matrimonial y también resolución de conflictos. Cuando hablamos de la consejería y las situaciones de crisis, en el punto 3, dijimos que las crisis son normales en la vida del ser humano, y generalmente la situación de crisis viene con un sentimiento de urgencia, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, como el paramédico, atender los primeros auxilios, que después va a continuar en el discipulado, pero trata de identificar 3 cosas. La situación que produjo la crisis, la reacción del individuo, cómo está transitando el individuo esa crisis, y también cuál es su respuesta a lo que la crisis le está ocasionando. Y por último hablamos de la consejería de los no creyentes. Dijimos que a veces personas no creyentes van a solicitar consejo, pero no estamos nosotros capacitados para ayudarles bíblicamente, porque son personas que todavía no han reconocido a Cristo, no han tomado a la Biblia como una autoridad sobre sus vidas. Entonces, lo ideal en esos casos es hacer un preconsejo, que es la fase previa a la consejería, en la cual definitivamente le predicamos el Evangelio y buscamos que la persona reciba a Cristo. Bueno, en todo momento debemos señalar que nuestra orientación es bíblica, usar las escrituras, mencionar a Dios con frecuencia, orar en todo momento, presentar el Evangelio y mostrar a la persona que el pecado es el origen de sus problemas. Entonces, hay que guiarlo a un arrepentimiento y a un cambio. Y por último, hablamos de las emociones, los sentimientos. Para diferenciarlos, dijimos que la emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, puede ser la alegría, enojo, tristeza, miedo, pero el sentimiento es un estado afectivo del ánimo producido por una emoción hacia una persona, un objeto o una situación. ¿Cuál es la diferencia? Las emociones son instantáneas y los sentimientos es un estado más permanente, y siempre el sentimiento es consecuencia de la emoción. ¿Ok? Entonces no hay sentimiento, dijimos, sin una emoción previa. Las emociones y sentimientos son buenos en sí mismos. Dios lo hizo así, todo lo que Dios hace con un propósito, incluso el miedo, Dios lo puso en nosotros para darnos una advertencia de que hay peligro. La capacidad de sentir una bendición de Dios, y tenemos que aprender a ser buenos mayordomos de nuestros sentimientos y emociones. Entonces, contrario a lo que dice el humanismo, somos responsables nosotros por lo que sentimos, debemos sentir y actuar adecuadamente, y las emociones se deben sentir pero sin pecar. Acuérdense ese versículo, enójense pero no pequen. O sea, está, por un lado, la emoción puede producir un sentimiento de enojo, pero que no nos lleve al punto de pecar y de actuar mal o lastimar a otras personas. Conclusión de todo lo que hablamos la semana pasada: los sentimientos negativos no deben ser ignorados, no debemos eliminar las emociones ni manipularlas. Lo que debemos hacer es tratar el problema que perturba las emociones para estabilizar los sentimientos y aconsejar a la persona a realizar acciones que sigan la guía de la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo. En otras palabras, atacar el problema, tratar de resolver el problema que está generando esa emoción, ese sentimiento negativo, y guiar las acciones que sean las correctas según lo que indica el Señor en la palabra y la guía del Espíritu Santo. De esa manera dice, vamos a dar gloria a Dios
y edificar las personas, que son en definitiva las metas de la consejería. Muy bien. Ahora vamos a hacer entonces la segunda parte, la más interesante de esta lección, que es estudios de caso. Ustedes tienen ahí en el material algunos estudios, algunos casos, espero que lo hayan podido leer, porque ahora lo que vamos a tratar de buscarle una aplicación. Entonces, como introducción a esta parte, decir que uno de los principios de consejería es que cada caso es distinto. O sea, nunca vamos a encontrar dos casos exactamente iguales. No hay recetas que se puedan aplicar en todos los casos, pero los siguientes casos que están escritos son para practicar las habilidades. ¿Se acuerdan que hablamos de las habilidades en el arte de aconsejar? No para buscar recetas que se puedan aplicar siempre en casos similares. Bien, entonces vamos a ir viendo así uno por uno. Vamos a ver todo lo que podamos avanzar, los casos de estudio. Empezamos por el primero. Dice así: Jorge es el baterista del Ministerio de Música de la Iglesia, es un joven de 17 años, él viene a consejería porque no sabe si continuar o no en el Ministerio de la Música. Te comenta que hace unos años, cuando no era cristiano, se masturbaba en forma compulsiva varias veces al día viendo pornografía. Y que ahora, cuando está muy estresado, se masturba esporádicamente. Esto hace que se sienta culpable y que no se sienta digno de servir a Dios en el ministerio. ¿Qué consejo le daría? Bien. Entonces, ahora donde ustedes pueden, a través del chat, o si quieren levantan la manito, habilitamos el audio, y brevemente, para que podamos ver la mayor cantidad posible de casos, decirnos qué harían ustedes en este caso. A ver. Y si no se animan con este, vayan pensando, voy a seguir el orden que tiene el material. Por ahí dice, no, a mí me gustó el caso 3, bueno, prepárense para cuando lleguemos al caso 3, y nos dicen cómo ustedes actuarían o aconsejarían en ese caso. A ver. Bien. May Rafael, levanta la mano. A ver, ¿sí? A ver si Pablo encontrás y podés ir habilitando, por favor. ¿Qué le diríamos a Jorge? Ahí Rafael, a ver, lo escuchamos. Primero que busque un anciano de la... Hola, Rafael. ¿Se cortó, puede ser, Pablo? Sí, se ha estado conectando y desconectando de manera... Esporádica, Ha entrado ok. y salido varias veces, así que debe tener un problema en su conexión. Conexión. Hay una respuesta ahí en el chat de de Edgar. la iglesia, una persona... Perdón, Rafael, que se cortó la conexión. ¿Sí? Y si puede rebobinar porque no le escuchamos el principio. Sí, se me está cortando constantemente. Decía el pastor que lo que nos debería que primero orar por él, que busque un anciano de la iglesia, con el que él más tenga un líder de su célula, para que lo acompañe en una administración cercana, porque la única manera, creería yo, que es llenarse del Espíritu Santo, llenarse de la palabra de Dios, para que ese espíritu de pornografía lo deje, Okay. y buscar administración. Bien, genial, buscar administración. Ahora, eso está bien, lo que dice Rafael, pero quizás sería como casi al final, digamos, de un proceso de consejería. ¿Qué pasos daríamos al principio? No sé si quiere responder usted o hay algún otro comentario ahí en el chat. ¿Cómo arrancaríamos, no? O sea, porque imagínense, viene la persona, acá también hago una aclaración. Generalmente quien venga a hablar por un tema de estos, difícilmente venga por propia iniciativa. O sea, en el caso de una persona casada, lo más probable es que lo mandó, si es un varón, lo mandó la esposa, le dijo anda a pedir ayuda, si no acá esto no va más. O en el caso de un joven, como plantea acá el ejemplo,
es probable que los padres, al detectar esta situación, le hayan sugerido que vaya a pedir ayuda a un pastor, al líder de jóvenes o al líder de adolescentes. Entonces, bueno, ya demasiada situación de culpa en la que trae la persona, primero porque obviamente fue descubierto, y segundo porque está viniendo casi por obligación. O sea, nos vamos dando una imagen, ¿no?, del cuadro. Sí. Entonces, ¿cómo comenzaríamos nosotros el proceso de consejería? Yo quizás orando con él y diciéndole que le deje todas sus cargas y pecados a Jesucristo, que es el que lo va a limpiar, para que no se sienta culpable, y encontrar la causa raíz de a poco, porque es que él, ese espíritu de pornografía lo tiene en su cabeza, porque todo lo que entra a la cabeza es que por la vista, y por la vista porque quizás está viendo programas o películas o ciertas áreas donde ve pornografía, y eso se lo lleva a la cabeza, y la cabeza se lo lleva a sus pensamientos, a su corazón. Es buscar la raíz. Sí. Genial, bien, tal cual. Qué bueno ahí identificar, como hablamos en algún momento, del análisis, separar el problema en sus partes y poder ver de que primero ambos son pecados, ¿no? Pero obviamente la pornografía lleva a esta situación de autosatisfacción o de masturbación. A ver, ¿qué dice el chat? Cecilia, si puedes leer, por favor. Edgar dice, primero es hacerle comprender que todos los pecados son perdonados y que debe haber arrepentimiento de parte de él. Después Wendy dice, como dice la palabra, debería huir de la tentación y evitar estar solo cuando está estresado. Abandonar el ministerio no es una solución, debe lidiar con su pecado y no proveer para la carne. Bien, bien, bueno, todo lo que pusieron está buenísimo y vamos a tratar como si fuera un rompecabezas, armarlo todo junto. En primer lugar, tenemos que, con mucha amor y sabiduría, mostrarle a esta persona, ayudarle a ver que esto que está haciendo está mal, no solo porque que no va a poder servir en la alabanza o en cualquier ministerio, sino que está mal simplemente por ser un hijo de Dios, ¿no? Y que es un pecado, y el pecado requiere arrepentimiento. A mí me ha tocado en alguna situación tratar con personas con este problema, que justamente vinieron porque la esposa, los hijos descubrieron la computadora y imágenes y todo, entonces obviamente vino con toda una carga de culpa y de, mirá, me descubrieron. Entonces, primero que nada, entender la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, ¿no? Remordimiento es, me descubrieron. Ahora, arrepentimiento es, esto que hice está mal, tengo que cambiar. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Entonces, quizás la persona llegue con remordimiento. Lo que tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo es guiarla a que ese sentimiento lo lleve a que sea un verdadero arrepentimiento para que tome la decisión de cambiar. Y como bien escribió Edgar, de que todos los pecados delante de Dios son perdonados si nosotros primeramente nos arrepentimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder guiarlo a arrepentirse y tomar la decisión de cambiar. Ahora, si toma la decisión de cambiar, genial, porque ya tenemos una gran victoria ganada. En el proceso, como bien decía Wendy, tenemos que trabajar en ver de cómo eliminar todo tipo de tentación. Entonces, cuestiones prácticas. Si la computadora está en el dormitorio, bueno, que la lleve al comedor. Si el celular el problema es con el celular, bueno, quitarle la contraseña, que el celular esté abierto y que sobre todo los padres, si es un chico que vive con los padres, o la esposa, si es en el caso de un matrimonio, cualquier momento tiene autorización para abrir el celular y mirar lo que hay adentro. Una especie de rendición de cuentas. Entonces, si primero hay una decisión de cambiar, porque hay un genuino arrepentimiento,
y como decía Rafael también, oración y en acompañamiento, ayudar a que la persona vaya afirmándose en esta decisión de no volver a cometer esto que viene arrastrando, también eliminar y huir de esas pasiones, ¿no? Entonces, evitar, en el caso de los chicos, están los controles parentales, en el caso de los mayores, como les dije, sacar la computadora a un lugar público, que el celular no tenga contraseña, qué sé yo, eliminar toda posibilidad de tentación para que justamente haya un acompañamiento y que la persona pueda avanzar en este proceso de libertad. Y obviamente, si después de todo esto todavía la persona no ha podido vencer esta tentación y recae, bueno, como decía Rafael al principio, ahí sí, recomendar una administración y bueno, si hay como un cáncer, hablando espiritualmente adentro, sácamelo, ¿no? Que vayamos a la administración, renunciar a eso y que la persona sea libre en el nombre de Jesús y no tenga más este yugo que lo esté llevando siempre a repetir este pecado que hemos mencionado. ¿Mm? ¿Algún otro comentario ahí, Cecilia, en el chat? ¿O alguien más que levanta la manito en cuanto a este caso número 1? Sí, hay muchos. Bueno, Chini habla de consejería noutética, ¿será? Exhortaría al hermano por el pecado cometido, previo orar y leer algunos pasajes como Efesios 5:3. Bueno, Diego Peña dice, capaz lo primero puede ser verificar el arrepentimiento genuino. Yeah. Andrea y Claudia dice, le propondría que tenga un tiempo para orar en donde pueda comprender que Dios lo ama y que todos estamos tentados a pecar. Lo alentaría a arrepentirse y buscar evitar situaciones donde se den esas oportunidades de pecado. Adrián dice que hay aplicaciones que se pueden usar para ayudar a las personas. Hay estrategias tanto en lo natural y lo espiritual. Y Eve Casepis dice, yo apuntaría primero a por qué es pecado eso, la santidad que Dios quiere en nosotros, la sexualidad sana y con el propósito con la cual Dios la creó, para que comprenda el por qué no está bien. Bien. Genial. Bueno, me encantó. Bien completo. Muchas herramientas y consejos se podrían aplicar. Y como decíamos hace un ratito, no hay, así como no hay dos casos iguales, tampoco hay dos consejerías iguales. O sea, si cada uno de nosotros estuviéramos aconsejando este caso, seguramente la manera en que lo haríamos sería diferente. Lo importante es que estén estos elementos, ayudar a la persona. Acuérdense que antes de decirle esto está mal, tenés que cambiar y sermonearla, por escucharla, hacerle preguntas y tratar de identificar. Obviamente el Espíritu Santo te va guiando por ahí, por dónde ir o qué preguntar, para que la misma persona reconozca que necesita ser libre, si hay una atadura en cuanto a esto, y también tomar la decisión de cambiar, que es posible cambiar, que Dios te perdona. El diablo te condena, pero Dios te perdona, pero también te capacita para que no vuelvas a recaer en el mismo pecado. Genial. Avanzo porque son varios temas y están uno más interesante que el otro, pero gracias ahí por todo lo que han aportado en este primer caso. Vamos con el segundo. Dice, Luisa es una joven de 21 años, te comenta que hace unos meses el pastor le solicitó que se hiciera maestra de la escuela dominical. Ella dijo que sí porque vio la necesidad y se dio cuenta que nadie más quería hacer el trabajo. Pero ahora no se siente segura de que haya sido la mejor decisión y quiere saber si realmente la escuela dominical es el ministerio que Dios tiene para ella. ¿Qué consejo le daría? A ver. Hay varias maestras de Renacer Kid acá. O el ministerio que sea. ¿Qué consejo le darían a esta joven? Leo el chat. A ver. Edgar dice ayuno y oración y Agus que ayune. Bien.
Genial. En cuanto a lo espiritual, buenísimo. Ayuno, oración, buscar una palabra de Dios. Y en cuanto a lo práctico, Bueno, Adrián dice, primero que todo, que Dios confirme su llamado por medio de ayuno y oración, que vea que tiene a mano sus talentos. bien. Y dice, la guiaría en oración por el Espíritu Santo. Y Wendy dice que no abandone prematuramente y que lo someta a oración. Excelente. Bueno, sí, sin duda la oración, tener una palabra de Dios, el ayuno son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones. Ahora, en cuanto a lo práctico, algo que yo he aprendido es que, así como andar a bicicleta, ¿cómo se aprende? Pedaleando y andando a bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, de la misma manera, ¿cómo aprendemos a servir? Sirviendo. Entonces, sin meterle presión a la persona que va a comenzar un ministerio, yo, bueno, como pastor no le diría, vos tenés que servir en la escuela bíblica, pero sí le recomendaría que sirva al Señor en un ministerio, y muchas veces cuando la persona no está definida en cuál, que puede hacer como si fuera en una práctica, ¿no? Una pasantía. Entonces, que decir, bueno, 2, 3 meses voy a estar en esta área o en este ministerio, y después de ese tiempo evalúo si me sentí cómodo, si los otros líderes, colaboradores, les parece que también se sintieron cómodos sirviendo conmigo, y en caso de que todos estén de acuerdo, continuar. En los casos de que la persona decida continuar, también algo que hemos aprendido con el equipo pastoral es de que cada persona que esté sirviendo, pedirle que el compromiso, por decir así, de servicio en un área o ministerio sea anual. Entonces decir, bueno, yo este año 2022 voy a servir en Renacer Kids, o en el grupo adolescente, o en el departamento de asistencia Renacer, o en plan bendición. Y mi compromiso termina en diciembre. Y el año que viene veo si renuevo el compromiso o empiezo a servir en otra área. Entonces, cuando la persona llega a fin de año y dice, bueno, ya está, cerré una etapa, viene por delante una etapa nueva, nadie se tiene que sentir un traidor porque, uy, me estoy yendo del ministerio y ahora qué van a hacer los hermanos y cómo le voy a decir que no sigo más, ¿no? Entonces, con esa paz, con esa tranquilidad, así como el reino es dinámico, entonces el servicio también es dinámico. Lo que sí, siempre le recomendamos a alguien que ya es hijo de Dios y que está sirviendo, sobre todo si ha hecho la escuela de líderes y está estudiando en Rema, de que siempre Dios nos guía a dar pasos hacia adelante, nunca hacia el costado, y mucho menos hacia atrás, ¿no? Entonces, si Dios te indica dejar de servir, supongamos, en la alabanza para ser ahora líder de jóvenes, gloria a Dios. Ahora, mejor todavía, si en el tiempo que estuviste sirviendo en el ministerio anterior, pudiste formar a alguien para que te pueda reemplazar cuando vos ya no estés. Consejos, digamos, de la experiencia, y que podemos darle a alguien que nos haga una pregunta como el caso que está aquí. ¿Habrá algo más en el chat para mencionar, Cecilia? Sí. Tengo una preguntita. En el caso este que realmente me llamó la atención, sería bueno, por supuesto, después de orar por ella y todo esto, ¿no es cierto?, guiarla realmente, porque a lo mejor ella tiene la vocación de ser maestra, pero a lo mejor se dispersó por algo y no fue así. Yo la guiaría con preguntas sobre la docencia y sobre la escuela dominical, ¿no? Bien. Y después, por supuesto que a través del Espíritu Santo y su oración se va a ver revelada realmente si lo deja por una emoción o si lo deja realmente porque no se siente capacitada. Yo tengo que saber si está capacitada o no. Tal ¿Está cual. bien? Bien, sí. A ver, nosotros acuérdense que nunca podemos tomar decisiones por las personas, sí podemos guiarlos para que ellos tomen decisiones. Algo que yo siempre estoy haciendo, siempre estoy en modo reclutamiento, siempre estoy atento a ver quién podemos invitar a servir en la multimedia, en el canto. Estamos el domingo cantando, y si escucho a alguien afinado, y nomás voy y le pregunto cómo se llama y le pido que hable con el director de alabanza. Hay que estar, siempre estoy atento viendo
a quién puede ayudar en la guardia, quién puede ayudar. Ahora, tampoco vos tenés que ir como si fuéramos el profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Así dice el Señor, porque si no traemos condenación a las vidas, ¿no? Los invitamos, los motivamos, las decisiones de las personas, y si no están definidos entre 2 o 3 ministerios, bueno, probá 2 meses, 3 meses en uno, en otro, y después seguir sirviendo en el que te sentiste más cómodo. Ya está, ¿no? Tratar de que no, la persona no tenga demasiada carga en cuanto a esto, porque lo importante es que sirva. Es el propósito de Dios, ¿cuál es? Que sirvamos. Ahora, ¿en cuál ministerio? Bueno, está dentro de la voluntad permisiva de Dios y es parte de nuestro desarrollo también como creyente. Entonces, mientras que esté sirviendo, está todo bien. ¿Mm? Sí, ¿qué había quedado en el chat? A ver si leemos y seguimos al siguiente caso. Gracias, Chini. Bueno, Agus dice, no va a saber si eso es lo que Dios tiene para su vida si no lo intenta. Andrea y Claudia dice, primero orar y pedirle al Señor que le muestre qué es lo que tiene pensado para ella, que vea si tiene paz cuando lo realiza. Eva dice, todos somos aptos, no depende de mí, sino de la necesidad, dispuestos, preparados y disponibles. Bueno, Teresa dice que aconsejaría ayunar y orar pidiendo guía al Señor para que pueda saber si es su verdadero ministerio. Y bueno, Aldana dice, en cuanto a lo práctico, la animaría a que si puede, que continúe hasta que Dios, mediante una búsqueda de su voluntad, le marque si debe continuar o no. Bien, bueno. Sí, ahí si querés leer el último. Sí, leo, Bebita. Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Tal cual. Si ustedes piensen en la palabra, el ejemplo que primero se les venga a la mente. Dios siempre que llamó a un hombre o una mujer para un ministerio, llamó a gente que estaba ocupada. Nunca llamó a alguien que estaba, no sé, en un bar o tomando sol. Siempre era, Moisés estaba cuidando las ovejas, David lo mismo. Entonces, lo importante es que estemos ministerialmente activos. Y Dios nos va a ir guiando, ¿no? Y nos va a ir mostrando, y para eso están los líderes, para eso están los pastores, para que, como ustedes bien han puesto en el chat y han comentado, orar, ayunar, buscar la guía del Señor, tener una palabra de Dios, pero también sobre la marcha Dios nos va guiando paso a paso, ¿no? Entonces, no estar ahí, bueno, Señor, llámame, ¿cuál es tu llamado para mi vida? No, vamos, sobre la marcha Dios te va a ir guiando. ¿Bien? Bueno, vamos al 3. Una joven te confiesa, este es más delicado, una joven te confiesa que el padrastro con el que vive la ha estado tocando cuando su madre la deja sola. Ella tiene miedo de decírselo a su mamá porque cree que no le va a creer. ¿Qué acciones tomaría usted en ese caso? A ver. Recuerden todo lo que hemos venido hablando en este curso. ¿Qué pasa con la confidencialidad en casos como estos? ¿Se acuerdan? A ver si alguien se anima a levantar la mano también y va comentando. Ahí Rafael quiere hablar. Sí, a ver. ¿Está Rafael ahí? Sí, adelante. Está muteado Rafael, ¿eh? Si quiere habilitar el micrófono, por favor. Si yo fuera el líder de ella o ella me hubiera confesado a mí porque era su maestro, yo lo primero que tengo que hacer es primero decírselo a los líderes de la iglesia de lo que está pasando y levantar, o sea, a mi
Sería como a mis líderes superiores espirituales decirle esto está ocurriendo y, y incitar a la niña o a la joven, no sé, ¿verdad? Que tenga la confianza con su madre, pero tengo que llevarlo al cuerpo pastoral primero. También porque puede ser que la madre, se ha dado muchos casos que encubra por no meter en problemas al padre, porque el cuerpo pastoral decidirá si eso se lleva a un tribunal o a alguien de la confianza, porque también la madre, se han dado casos acá en lo que le hemos leído, que inculpa, no culpar al papá y no meterse en problemas, quedan ocultos y no denuncian ese abuso. Tal cual. Bueno, hay varios elementos acá y vamos a tratar también de irlo desarmando. Primero, ¿qué pasa con la confidencialidad? ¿No? Dijimos que en toda entrevista, en toda consejería, lo que se habla ahí queda ahí, salvo, la excepción ¿cuál es? Cuando está en juego la integridad física de la persona que está hablando con nosotros o de alguien más. Entonces, en esos casos, no podemos guardar esa confidencialidad entre nosotros, sino que hay que actuar. Como bien dijo Rafael, en el caso de un maestro de Renacer Kid, de un líder de preadolescente o adolescente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, hablar con los pastores. ¿Qué tenemos que hacer los pastores? Bueno, tenemos que dar aviso a las autoridades, porque esto además de un pecado, es un delito. ¿Se dan cuenta? Y está penado por la ley. Entonces, en esos casos donde hay un delito, como este, el del abuso sexual, o que puede ser sexual o puede ser simplemente un abuso físico, puede ser golpes, puede ser hasta abuso emocional, con gritos, con palabras, pero que es permanente, persistente y está degradando y destruyendo a una persona. Entonces ahí hay que dar intervención a las autoridades. Y hay que ser muy astuto y sabio porque lamentablemente muchas veces, como dice el ejemplo, la mamá, en vez de creerle a la hijita, le termina dando la razón a su actual pareja, ¿no? Porque muchas veces hay también una cuestión económica de por medio, ¿no? Entonces, decir, bueno, en toda la casa viven del sueldo de ese hombre o viven en la casa de ese hombre, entonces está ese riesgo de decir, pero si yo lo acuso, si yo lo denuncio, lo van a meter preso y yo me voy a quedar en la calle, ¿no? Entonces todo eso está, ese combo de pensamiento en la cabeza de la mamá y lo más fácil es decirle a la nena, no, cállate, no inventes historias, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde nosotros tenemos que con astucia trabajar y pedir o sea, asistencia a las autoridades porque hay un delito. En esos casos, digamos, la ventaja que tienen los sistemas que actualmente están vigentes de que las denuncias son anónimas. Entonces, en esos casos donde hay abuso, donde hay maltrato en el hogar, uno directamente puede llamar y decir, bueno, yo sé que tal persona está haciendo tal cosa con tal chiquito, con tal chiquita, y esto pasa en tal domicilio, y ¿qué van a hacer? Lo van a buscar y se lo van a llevar. Y se acabó. Porque eso hay que actuar rápido, porque si uno lo deja pasar tiempo, bueno, esto se puede agravar y hasta puede haber consecuencias aún más tristes. Entonces, hay que actuar rápido. Obviamente, pensemos en el caso que ya se han llevado detenida a esta persona, hay que hablar con la mamá, ayudarla, asistirla, si hay una dependencia económica, bueno, quédate tranquila, te vamos a ayudar a conseguir un trabajo, o la iglesia te va a ayudar en el tiempo hasta que vos acomodes nuevamente tu economía. Y cuando hablemos con la víctima, digamos, del caso, poder ayudarle a ver que en realidad porque hay una cuestión acá, primero una cuestión de poder. Generalmente cuando una persona abusa de otra es porque hay una cuestión de poder, porque es mayor de edad o porque hay un poder económico o lo que sea. Entonces, generalmente está esto, cállate, no digas nada, porque vos sos cómplice, ¿no? Entonces hay como un trabajo, y quienes hemos ido, por ejemplo, a algún congreso del matrimonio Sinali, bueno, habrán leído quizás algunos de los materiales que ellos desarrollan, hay estudios en cuanto a esto y que tristemente la persona que es víctima de esta situación de abuso, además de sentirse sucia, se siente cómplice
Entonces, es muy difícil ir a pedir ayuda. Y una vez que pidió ayuda, tenemos que ayudarle a ver de que en realidad ella es víctima de esta situación y que necesita ayuda y que nosotros estamos para eso y que Dios la va a ayudar, pero que no a todo este combo no se le cargue además la culpabilidad de decir, sí, pero culpa mía, ahora se rompió el matrimonio de mi mamá y esto, porque bueno, acá hay una prioridad y hay un problema que hay que atacar de raíz y hay que resolverlo y rápido. Entonces, obviamente, este es un caso delicado que requiere actuar con personas que se dedican al tema y bueno, gracias a Dios, como iglesia no nos ha tocado un caso así tan extremo, pero sí nos hemos venido preparando porque lamentablemente la sociedad cada vez está más compleja. Sí, Chini, creo que levantó la mano y no sé si hay algún comentario ahí en el chat. Pastor, le quiero hacer una pregunta. Usted dijo que iría a la justicia, ¿no? Si se entera, iría a la justicia y declararía que tal persona abusó de tal anónimamente, eso yo lo sé. ¿No sería conveniente primero, que esto lo comparto con la pastora Jessica, animarla a la criatura que hable con su mamá? Porque ¿qué pasaría si la mamá lo niega? Niega ante la justicia tal hecho de abuso, ¿no? Porque ha sucedido eso. Por lo que usted dice de una relación y una dependencia económica, o una relación de una dependencia sexual también puede ser, ¿no? Como le dije recién, Chini, gracias a Dios no hemos tenido el caso, pero sí hemos escuchado en otros lugares que han pasado y por eso estamos como apercibidos, digamos, de esta situación. Ahora, lo que yo entiendo, no soy especialista porque no soy abogado, pero lo que entiendo del tema es que aunque la madre lo niegue, si hay una denuncia, se acabó, y va a ir a una pericia y va a hacer una investigación y la madre puede jurar y perjurar que eso nunca ocurrió, pero si La hay niña la niña seguro va a ir a una pericia ginecológica. porque la ley siempre va a defender al más débil, siempre. Sí, En este sí. caso, la persona débil, la víctima, es la chiquita que está siendo abusada, ¿no? Entonces, obviamente, yo lo dije rápido, pero si como iglesia tuviéramos que llegar a la conclusión de ir a la justicia a hacer una denuncia, en un caso, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar seguros de que no es tampoco una fábula de la nena, o sea, que la nena está hablando con la verdad. Y bueno, evaluaremos cada caso, evaluaremos si obviamente tenemos la confianza con la mamá y si la mamá es cristiana para hablar con la mamá y que ella, bueno, en una charla de confidencialidad reconozca que esta situación está pasando, bueno, decirle que tranquila, que lo vamos a ayudar, pero que no podemos dejar pasar esto y hay que actuar, ¿no es cierto? Es difícil. Sobre todo cuando el hombre no es cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué esperanza a corto plazo tenemos que esta situación cambie? Y si no hacemos nada, puede ser que pase algo peor. Entonces, por eso son casos delicados. Lo que sí me pasó una vez, no de este caso, pero sí me ha pasado en nuestra célula de un hombre que era borracho, se emborrachaba y le pegaba y le golpeaba a la esposa, y varias veces tener que intervenir con mi esposa, ir a verlo, y la mujer con el ojo moreno, ¿cómo es? Morentoneado. El tono del ojo, ahí está. Es el ojo hinchado, con golpes y eso. Entonces, en una charla muy franca que tuve con él, le dije, mira, si vos volvés a levantarle una mano a tu esposa, ella no te va a ir a denunciar, yo te voy a denunciar. O sea, se acabó, se le pusimos un límite. O sea, te amamos, Dios te ama, estamos acá para ayudarte, Dios te perdona si te arrepentís, pero esta es la última vez, se acabó. La próxima te denunciamos y va a ir preso, te van a pintar los dedos, va a perder el trabajo, pero bueno, el que avisa no traiciona, ya te lo dijimos, hasta acá llegaste. Entonces, hay veces que nos toca como líderes, como discipuladores, llegar a ese punto para ayudar a reflexionar a las personas de que esta situación tiene que cambiar, no puede continuar en el tiempo. Sí, ¿algún comentario ahí? Gracias, Chini. ¿Algún comentario en el chat, Cecilia? Sí,
Algunos leo, hay muchos. Genial. Eva dice que nadie tiene derecho sobre todo a hablar con la mamá acompañándola si lo quiere. ¿Cómo? Perdón que no escuché bien. Eva dice que nadie tiene derecho sobre su cuerpo, que no debe guardar el asunto, hablar con la mamá acompañándola si lo quiere. Bien. ¿Sigo? Sí, Sí. sí, obviamente, de hablar con la mamá, pero bueno, si la mamá niega y no entra en razón, y bueno, a ver, cada caso es un caso, pero acá veo líderes de adolescentes, y como decíamos la semana pasada, muchas veces queremos como iglesia ayudar y vemos que los papás malinterpretan nuestras intenciones, nos bajan la persiana y se aíslan en vez de acercarse, pero bueno, hay una chiquita que está siendo víctima de una situación que es repetitiva y que tiene riesgo de que esto se agrave. Entonces, es ahí donde no podemos mirar para un costado y decir, ah, bueno, que se la arreglen solo. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, André y Claudia dicen que en este caso aconsejar que hable, si es necesario, le acompañaría a hablar. Previo a hacer ayuno y oración para que el Señor nos guíe en todo lo que debemos actuar y cómo enfrentar esa situación sin dejar de lado al hermano, creo que es, y hacerle ver que está acompañada esa niña. Bien. Bueno, Y perdón, porque para que no quede abierto el tema. Si el padrastro, porque acá no aclara el ejemplo, pero si el padrastro es cristiano, bueno, obviamente, podemos tener la chance de hablar con él y guiarlo al arrepentimiento, todo lo que hablamos en los casos anteriores. Pero si el hombre no es cristiano, entonces nosotros podemos ayudar, obviamente es bueno ayunar, orar, que Dios nos guíe, todo, pero este hombre, si no tiene el Espíritu Santo, si no ha nacido nuevo, las posibilidades de arrepentimiento son nulas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para eso está la justicia, aislarlo y para que deje de, de maltratar a esta chiquita, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde lamentablemente tenemos que pasar a otra escala. Sí. bien, Jessie decía hablar con la mamá y aconsejar a ambas a ir a la justicia. Eve dice denunciar. Eh, Agus dice que también hay que hacerle saber que no está sola en esto. Ujú. Bueno, Edgar habla de la consejería paraclética o consuelo, ayudar a tomar decisiones conforme a la palabra. Germán dice, en el caso de los varones estaría bueno primero hablarlo junto a una mujer, en mi caso mi esposa, para que esté escuchando en el mismo momento. Seguro. Hablar con los líderes directos y animarla a hablar con la mamá. En tal caso, acompañarla. Además, hacer referencia a que debe denunciar a la policía. Nati dice, hay que dar intervención a las autoridades porque a veces son los padres que abusan a los niños y amenazan. Bueno, hasta con una pistola en la cabeza. Debería orar y ayunar mucho porque ese demonio es muy fuerte. Llegan hasta enmudecer a la persona por causa del miedo. Bueno, y Agus hace una pregunta. ¿Qué pasa si el que abusa va a la iglesia también? Bueno, es un poquito comentábamos recién, si es cristiano, va a la iglesia, tenemos todavía una chance previa de hablar con él y procurar que haya un arrepentimiento, un cambio, pero si la persona ni siquiera es cristiana, eh, lo que necesitamos urgentemente es separar. O sea, ¿cuál es el problema? Viven en la misma casa. Y como dice el ejemplo, cuando la mamá no está, el padrastro abusa de la hijastra. Entonces hay que aislarlos, sacarlo de la misma vivienda, poner una restricción y ver, bueno, ahí cómo trabajar las distintas áreas. Si el hombre está dispuesto a recibir consejería, bueno, en buena hora queremos nosotros ayudar, pero también queremos preservar la vida de la chiquita y ayudar a la mamá, que a lo mejor se siente en el medio y no sabe cómo actuar por la presión
puede ser económica o a veces también es emocional, ¿no? De la misma pareja o de la relación que está teniendo, ¿no? Son casos muy complejos, obviamente que Dios nos libre, pero si llegan a pasar, tenemos que trabajar con sabiduría como cuerpo de Cristo y la recomendación que le daríamos a ustedes que por favor hablen con nosotros y con el equipo pastoral y ver cómo lo resolvemos, ¿no? Pero es importante por lo menos alguna vez ver que estas cosas existen y como si fuera un simulacro de incendio, saber qué hacer en caso de que realmente haya un fuego. ¿Bien? Sí, a ver, veo si podemos avanzar en algún otro tema, no sé si hay algún otro comentario ahí para mencionar. A ver. Bueno, si puedo avanzar al caso 5, Pablo, obviamente no vamos a poder verlo todo, pero a ver, me interesa este, que lo podemos mencionar. El caso 5 dice así: el hermano Robert tiene 35 años, tiene 3 años de casado, él ha estado siendo infiel con su esposa. Una noche llega a su casa y se da cuenta que su esposa lo abandonó. El hombre llega borracho a consejería y le pide a usted que le ayude a recuperar a su esposa. ¿Qué acciones tomaría usted en ese caso? ¿Mm? Como verán, son todos fáciles, ¿no? Todos casos sencillos. Bueno, por lo menos dice el hermano Robert, ya por lo menos dice que hoy justo hablamos con mi esposa y me decía, no, pero fulano es cristiano. Y yo le decía, mira, va a una iglesia. Hoy en día, ir a una iglesia y ser cristiano no tendríamos que tomarlo siempre como sinónimo. Bueno, este hermano Robert dice, tiene 35 años, tiene 3 años de casado, ha estado siendo infiel con su esposa y viene a pedir ayuda porque la esposa se fue. ¿Mm? A ver. Los comentarios. Sí. Aldana dice, no hablaría hasta que esté sobrio. Muy Y bueno, bien. y estando borracho no se le puede aconsejar que vuelva estando sobrio. Y Tal bueno, cual, Adrián eso dice, lo hablamos, bien Aldana, porque eso hablamos y dijimos, si una persona está alcoholizada o con algún tipo de pastilla, esperar que pase el efecto y cuando esté en su cabal juicio, cuando esté sobrio, recién ahí hablamos. Bien. bueno, y Adrián dice, lo recibiría quizás, le daría un café, lo escucho y lo derivo a otro día que sobrio nos podamos encontrar. Bien, tal cual, lo mismo, pero por lo menos a Adrián le sirve un cafecito. Genial, bárbaro. Bien, ahora, ¿qué hacemos en estos casos? Obviamente hay un pecado de adulterio. Si realmente este señor Robert, un hermano Robert, va a la iglesia, entendemos que es cristiano, entonces que se pueda arrepentir de su pecado, ayudarlo a ver de que, bueno, ejemplos en la palabra, tenemos varios también para ayudar en estos casos. Se me viene ahora rápido a la memoria el de David, ¿no? Como un clásico. Dice Salmo 51, en el cual él reconoce que mientras cayó, o sea, mientras se lo guardó la situación, dice que se envejecieron sus huesos, ¿no? O sea, hasta hubo una cuestión física de enfermedad, porque él sabía que estaba con ese pecado dentro. Ahora, cuando lo puede confesar, qué liberación que hay, ¿no? Qué libertad, y ahí empieza el proceso de restauración y el cambio en el arrepentimiento. Ahora, en este caso, nosotros hemos dicho que cuando hay una crisis matrimonial, lo recomendable es hablar con ambos cónyuges, ¿no es cierto? Pero obviamente en esta situación va a ser muy difícil poder juntarlo a dos, por lo menos en la primera entrevista. A mí me pasó en una ocasión hablar con un esposo que justamente cayó en adulterio y cuando él reconocía lo que había pasado, básicamente me lo resumió así, decir, bueno, yo venía bien, pero me invitaron unos compañeros de trabajo, después del trabajo a tomar una cerveza, y bueno, tomamos, y de repente fuimos a un lugar, no me acuerdo más, y cuando me desperté el otro día estaba en la cama con 2 mujeres.
sea, así, digamos, fue la historia corta como me la planteó él. Bueno, pero vos te das cuenta lo que hiciste, o sea, y te das cuenta que eso trae consecuencias en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijitos. ¿Qué querés hacer? O sea, vos estás dispuesto a cambiar, estás dispuesto a salvar, a restaurar tu matrimonio. Y en esto tenemos que ser también conscientes de que si bien el Señor Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero también el Señor Jesús estableció y dejó bien claro de que hay una única cláusula de excepción en cuanto al divorcio, y es justamente la infidelidad conyugal. O sea, en estos casos, donde se rompe el vínculo de la intimidad sexual porque uno de los dos cónyuges cometió el pecado de adulterio, entonces el único caso que Dios permite, no porque sea voluntad de Dios, sino por la dureza del corazón del hombre, que se dé el divorcio. A menos que los cónyuges estén dispuestos a restablecer y a restaurar el matrimonio. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Siempre procurar de que el matrimonio se restaure. Pero la decisión es de cada quien. Ahora, pensemos en el cónyuge inocente. ¿Qué es lo que esa persona tiene que hacer? Hombre o mujer, pero el inocente. Lo que tiene que hacer sí o sí es perdonar. Porque si no perdona, ya lo hemos visto y lo enseñamos en todos los encuentros, la persona esa va a ser infeliz toda la vida y va a estar todo el tiempo con esta situación de lo que sufrió en su matrimonio. Ahora, restaurar el matrimonio es opcional, la decisión es de esa persona. El consejo nuestro es de que todo lo podemos en Cristo y lo vamos a ayudar, si la persona quiere, a que ese matrimonio se restaure. Pero en el caso del cónyuge culpable, el que cometió el adulterio, obviamente, así como hablamos al principio, de que si hay un problema con la pornografía, bueno, la computadora al comedor, el celular sin contraseña, bueno, en este caso también se corta el vínculo con la otra persona, sacala de tu lista de contacto, olvídate, se acabó, se corta. Si vos realmente querés salvar tu familia, si querés restaurar tu matrimonio, olvídate de esa relación. Bueno, no son casos sencillos. Ahora, gracias a Dios que ningún caso es imposible. Pero ahí es donde tenemos que ayudar a la persona a confiar en el Señor en primera instancia, a ver de que de cualquier pecado que nos arrepintamos, Dios nos perdona, pero a vivir el proceso de restauración, y en la medida de que los dos cónyuges quieran, obviamente vamos a tener que empezar a trabajar con cada uno por separado hasta que en algún momento se permita nuevamente una entrevista con ambos juntos, pero no va a ser fácil ni rápido, eso seguramente que va a llevar su tiempo. ¿Algún comentario en cuanto a este caso? Sí. Wendy dice, primero que esté sobrio, de todas formas indagar para saber, quiere que la esposa vuelva o entiende que está mal lo que hizo. Bueno, Adrián dice, y una vez ya sobrio, empezar por su salvación, tantear qué doctrina y qué evangelio conoce, y luego empezar un discipulado intenso y ministración. Edgar dice que tiene que haber arrepentimiento genuino y aplicar la consejería jodegótica cuando esté sobrio y exhortarlo por su pecado. Yeah. Y bueno, Adrián dice, y en caso de darse la posibilidad, poder recomendar a ambos por separado restaurar el matrimonio, pero confiando en que Dios restaura y que Él escogió lo más vil y menospreciado y puede hacer un milagro. Bien. El perdón debe ser fundamental. Tal cual. Ahí sí, mucha oración y acompañamiento de los dos, ¿no? Porque también pensemos en el caso del cónyuge inocente, no va a ser fácil, pero bueno, con la ayuda del Señor y el acompañamiento del discipulador, del líder, que pueda avanzar en ese proceso de sanidad, de perdón y de restauración. Bueno, quiero que sea un tip, ¿no? Porque son varios los casos, pero por lo menos
está muy interesante porque son temas que muchas veces se nos pueden presentar. Los que hemos comentado por ahí han sido casos muy extremos, pero a ver, estábamos en el 5. El caso 6 lo leo rápido y le doy un tip nomás y sigo. El caso 6 dice: un joven de 27 se acerca y te pide visto bueno de su futuro matrimonio. Él es cristiano, pero su novia es católica. Él afirma que no es yugo desigual, ya que ambos creen el mismo Dios y ella es muy buena. ¿Qué acciones tomaría usted? Bueno, mira, es el caso de mis padres, te lo digo así rápido. Mamá evangélica, papá católico. No tengo buenas historias para contarte de mi familia ni de otras conocidas, ¿no? Entonces, acá es más de un tema de religión, es realmente un tema de que las dos personas sean realmente cristianas, porque puede ser que incluso vayan los dos a la misma iglesia, pero uno realmente está convertido, nacido nuevo, y el otro solamente tiene una religión. Entonces, cuando la palabra dice no se una en yugo desigual, está hablando justamente con los incrédulos. Pero hay otros tipos de yugo desigual, aún con gente dentro de la misma iglesia. Puede haber gente que espiritualmente está muy crecida y se pone novio con alguien que es un recién convertido. Bueno, esto lo hemos hablado un poquito la última vez que con mi esposa predicamos en el grupo de jóvenes sobre noviazgo. Y bueno, la recomendación es siempre procurar de que tanto el novio como la novia tengan, los dos sean nacidos nuevos, los dos sean cristianos, pero también idealmente tengan un nivel de madurez en Cristo similar, para que realmente las cosas fluyan de la mejor manera. Caso 7 dice: un joven de 15 años te viene a pedir consejo, te comenta que le gusta una jovencita de la iglesia que tiene su misma edad. Dice que él le ha pedido a la joven que sea su novia, pero ella se ha negado a ser su novia. ¿Qué acciones tomaría en ese caso? A ver, yo tengo justo ahí a Germán, imagino lo habrá tocado más de una vez, grupo preadolescente. ¿Qué le diría a Germán? A ver. ¿En qué situación me pusiste, digo? La verdad que, bueno, siempre es un desafío poder aconsejarlos y guiarlos a los chicos. Nos ha pasado pocas veces, las veces que nos hemos enterado, pero los chicos por ahí son muy sinceros y nos ha pasado casos, es decir, en mi caso puntual hace unos años atrás, y justamente se dio el momento en un campamento y me comentó un preadolescente de que le gustaba una chica, que estaban, bueno, pasaban por distintas situaciones en la familia, eh, pero bueno, es, más que nada lo animé a orar, a acompañarlo, a decir, bueno, muchas veces le decimos a los pres también a otros, y yo trato por ahí también de recalcarles, hay un versículo en Eclesiastés, Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo, hay tiempo para todo. Entonces, muchas veces les comparto ese versículo, pero que se lo comparto después. Primero charlamos, primero trato de charlar y acompañar y entender, bajarle un poco los decibeles, la ebullición, la efervescencia, para calmar esa ansiedad, ¿viste? Porque es como, bueno, como el dicho es, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, la vecinita de enfrente me tiene loco de amor. Entonces, por ahí hay chicos que vienen así, ¿viste? Me gusta esta chica, sí, bueno, calma, paciencia, orar con él, animarlo a decir, a que reflexione, a que vea que no es el tiempo todavía, sí, tener una amistad, reflexionar acerca de eso y que hay tiempo para todo. Hay tiempo para estudiar, ahora que en el caso de los preadolescentes o adolescentes, que aproveche el tiempo para estudiar, para conocer a chicas y demás, pero así con una limitación, tranqui, y otras palabras más, Diego. Bueno, seguí practicando, Germán, porque como te pone ahí en el chat, ahora viene el campamento, así que Dios los sí, guarde, dice. sí, ahí voy a estar, vamos a estar con varias escopetas y... no, pero bueno, lo bueno que por ahí muchos chicos y chicas, hasta chicas mismas también son abiertos en ciertos casos a comentar, a hablar con las líderes, con los líderes, y es re lindo eso,
que Bueno, confíen qué en bueno que lo uno, puedan hacer. y ¿Mm? uno en su momento dar un consejo, un sabio consejo, y como decía vos la otra vez, fundamentarlo con la palabra y decir, no, bueno, mira, esto dice acá, yo te aconsejo o te diría que leas esto acá y ir Bien. viendo. Bien, genial. Bueno, a ver, en conclusión, ¿cuál es nuestro consejo como iglesia? El noviazgo, primero que no es un estado civil y es una preparación para el matrimonio. Entonces, el noviazgo tiene que tener como duración ideal mínima 1 año, máxima 2. Entonces, si un chico, como dice acá, de 15 años viene a decirnos que se quiere poner de novio, nosotros le tenemos que decir, bueno, ¿y vos estás en condiciones de casarte a los 17? Prácticamente la respuesta va a ser no. ¿Quién se puede casar hoy con 17 años? Entonces, si no te puedes casar a los 17, entonces no te puedes poner novio a los 15. Entonces, también la enseñanza que le damos es noviazgo largo, perdón, amistad larga, noviazgo corto, matrimonio para toda la vida, ¿no? Entonces, sean amigos, sigan conociéndose, pero no se pongan todavía novios porque hay tiempo para cada etapa de la vida, como bien decía Germán, y ahora está en el momento de ser amigos, ¿no? Entonces después, cuando ya sea más grande y tienen condiciones de afrontar un matrimonio, bueno, ahí sí, ponete novio, pero que no sea un juego, sino que sea algo bien aprovechado. Bien, gracias Germán. Sigo rapidito así. Una cosita más, Diego, Sí, a perdón. ver. Y una de las cosas importantes también es el tema, perdón que aclaré, también que trate de contarle en lo posible, si se anima el chico o la chica, que hable con los padres. Porque antes que nada, primero Dios, sí, poner una oración, pero después está la autoridad que son los padres. Que trate de ver la forma de decirle, creemos, creo como líder y como consejero que puede hablar con los padres, obviamente que tiene que hablar con los padres primero si es que tiene buena relación. Perdón. Bien, genial. Gracias Germán. Gracias. Y que Dios los guarde en el campamento, como ponían ahí en el chat. Bien, caso 8 dice, Diana es joven madre soltera de 23, está a punto de casarse con Héctor, hombre exitoso de 30 años. Ella viene a consejería porque no sabe si contarle o no a su futuro esposo, que cuando fue adolescente tuvo varias experiencias lésbicas con sus amigas. ¡Wow! ¿Qué caso que escribió el amigo acá, el libro? ¿Qué consejo le daría a Diana? Bueno, más allá de las palabras puntuales aquí, como hemos venido hablando, primero... y esto también lo enseñamos cuando hablamos con los jóvenes en cuanto al noviazgo. Justamente el noviazgo es el momento para decirnos todo lo que nos tengamos que decir. Que no haya secretos entre las personas que se van a casar, ¿no? Porque si no después cualquiera sentiría traicionado y decir, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿No? Entonces, si hay algo para decir, el noviazgo es el momento para decirlo. Pero de todos modos, si hay una situación como esta de pecado en la infancia o en la adolescencia de una de las dos personas, también ayudarla a reconocer, bueno, pero eso está mal, eso es pecado, vos te arrepentiste, pediste perdón, dejaste eso atrás. O sea, eso es algo que realmente es parte de tu pasado o sigue siendo parte de tu presente. Si fuera así, bueno, que vos puedas renunciar a eso y ser libre. Porque imagínate que ¿cómo vas a poder afrontar una nueva etapa en tu vida, en tu matrimonio, si venís arrastrando estas situaciones del pasado, ¿no? Entonces, ayudarle a la persona a que lo que tengan que decirse antes del matrimonio, mejor que se lo digan antes y no después. Bien, caso 9. Dice, usted se da cuenta de que anda el chisme de que uno de los jóvenes de la iglesia es homosexual. El joven se siente muy mal por el chisme y viene usted a solicitarle su consejo, ya que no sabe cómo manejar la situación. Usted sabe que el joven es realmente heterosexual. ¿Qué acciones tomaría usted en ese caso? Bueno, rapidito porque el tiempo se nos ha ido. Si es un chisme, es un chisme. O sea, y sabemos quién es la persona que está diciendo estas habladurías, hablar con la persona y bueno, procurar de que no siga levantando lo que la Biblia llama el falso testimonio. Y ayudarle a la persona que está siendo víctima de esta habladuría, para que, bueno, pueda estar en paz sabiendo de que el tiempo y Dios y el testimonio van a
a defender lo que realmente la persona es y su testimonio. Ahora lo que me preocupa es si el caso fuera al revés, si realmente el joven o la persona está luchando con esta situación. Entonces, ahí, luego yo les voy a comentar, hay un material que les vamos a dar como adicional para que ustedes puedan tener de consulta. En estos casos también son muy delicados cuando hay homosexualidad, y donde tenemos que separar, como vimos en la clase pasada, una cosa es el sentimiento y otra cosa es la acción. En ambos somos responsables, pero no podemos seguir la corriente del mundo humanista, decir, bueno, si sentís, hacelo. Entonces, hay múltiples causas por qué una persona, un joven, puede tener algún sentimiento homosexual, sea un varón o una mujer. La mayoría de las veces o fueron abusados de chicos, o un varón que tuvo un papá ausente, o un papá demasiado exigente, o en el caso de una mujer que tuvo una mamá ausente, o una mamá demasiado sobreprotectora. Entonces puede ser que tengan algún sentimiento homosexual en cuanto a esto. Ahora, de ahí que lo lleven a la práctica es otra cosa, y de ambas hace falta uno pedir ayuda del Señor, y se puede ser libre tanto del sentimiento como de la acción que viene como consecuencia. Gloria a Dios que tenemos como iglesia ministerios que trabajan en estas áreas tan sensibles de restauración sexual, así que en esos casos, si ustedes como líderes detectan una situación como esta, por favor hablen con nosotros como pastores y podemos recomendarlo a estos ministerios para que les ayuden a estos jóvenes, a estas chicas también, a que ellos puedan tener claridad de su identidad sexual y poder vivir en consecuencia, ¿no? Y quitar toda confusión y mentira del diablo, de la sociedad, del lugar donde estudiaron o donde sea. ¿Bien? Bueno, el caso 10 es relativamente sencillo, y el último, el 11, dice: Esther, una joven que ha estado por decidirse entre estudiar psicología, educación preescolar o administración de empresa. Ella acude a usted tratando de obtener su consejo. Bueno, lo mismo que hablamos en cuanto al ministerio. Nosotros no le podemos elegir la carrera a las personas, sí podemos ayudarle a que ellos tomen la decisión, pero también en esto que ellos entiendan que hay una voluntad específica de Dios y una voluntad permisiva. Entonces, si el hecho de estudiar una carrera, si no fuera una y fuera la otra, bueno, hoy en día hay muchas posibilidades incluso un poco la tendencia es que las carreras suelen ser cada vez más cortas, por lo menos lo que yo observo, y hay como cada vez más especializaciones. Entonces eso te permite que uno por ahí en 2 o 3 años se reciba de una tecnicatura y después pueda especializarse en algo que luego de haber estudiado esos 3 años dice, bueno, esto es lo mío, ¿no? Entonces se especializa en esta, en aquella o en la otra área. Pero en eso también, que cada persona tome la decisión, pero quitarle la presión o la carga, así, uy, no, tengo que estudiar esto, me tengo que recibir de esta carrera, o tengo que hacer esto, tal o cual título, porque mi papá, porque mi abuela, porque mi... Tranquilo. En el caso mío, mis padres siempre me dieron la posibilidad de primaria y secundaria, decir, bueno, nos gustaría que estudie una carrera, pero gracias a Dios nunca fue una presión. Y como muchos de ustedes me han escuchado el testimonio, yo empecé haciendo el cursillo para estudiar una carrera que era ingeniería en software, y en la mitad prácticamente ya terminando, Dios, por esto de la oración y la búsqueda, me enseñó, me guió a que iba a ser por el lado de la administración. Entonces, en mi caso hubo una palabra puntual, ¿no? De que Dios quería que yo estuviera trabajando con personas y no con computadoras. Entonces, eso es parte del proceso de cada uno con el Señor. Entonces, en conclusión, nosotros como consejeros no podemos elegir por las personas, sí podemos ayudarles a que ellos tomen la decisión. Y acá, como en muchas áreas de la vida, si uno decide y se equivoca, bueno, cambia y vuelve a decidir. Tranquilo, no es la muerte, es parte del aprendizaje. Y que nadie se sienta con carga en cuanto a esto. Bien,
Como regalito, gracias a la generosidad de nuestro hermano Víctor Prato, van a tener ustedes, ya lo tienen ahí publicado, un material que se llama Consejería Bíblica de los autores Tim Clinton y Ron Hopkins, que está ahí como un PDF adicional, con muchos temas, 40 temas críticos, que ustedes pueden consultar en el caso que tengan que aconsejar por alguna de estas situaciones. Aborto, abuso sexual, adicción a autoestima, crisis económica, divorcio, lo que hablamos, homosexualidad, soledad, etc. ¿Eso dónde está? Bueno, está publicado ya en el material, donde ustedes buscan de cada lección. En esta lección 6 hemos agregado un PDF que se llama Consejería Bíblica. La siguiente placa, Pablo, por favor, y ustedes lo pueden descargar de ahí. Conclusión. Este curso fue diseñado para aprender cómo utilizar la consejería cristiana. Esperamos que puedas aplicar estos principios y sugerencias en tu vida, tu ministerio y en tu grupo de vida, para que juntos sigamos haciendo discípulos de Jesucristo y enseñándole a guardar todas las cosas que nos ha mandado. Que Dios reciba toda la gloria y las vidas sigan siendo edificadas. Amén. Bueno, gracias hermano por haber quedado un ratito más. Gracias por su tiempo. Tareas para esta semana, simplemente estudiar para el examen. Recuerden que las preguntas del examen, la mayoría van a surgir de los mismos cuestionarios que ustedes ya estuvieron haciendo de las tareas previas. El cuestionario de la semana pasada que me preguntaban ayer ya está publicado, así que ya lo pueden hacer. Y bueno, cualquier duda nos consultan y Dios mediante nos vemos el próximo lunes en el examen. ¿Alguna preguntita? ¿Comentario? ¿Todo bien? Gracias, Pastor Diego, por su tiempo. Bueno, a ustedes, gracias por la Por sus paciencia. enseñanzas, ¿no? Lo que construye, no, lo que edifica no es tiempo perdido, ¿no? Bien, bueno, gracias hermano. Gloria a Dios, Señor los Gracias. bendiga mucho y los use el Señor para aconsejar y discipular. Bendiciones. Buen Buenas noches. campamento,